El periodismo comienza mucho antes de escribir una noticia. Comienza cuando aprendemos a observar con atención. Todos pueden mirar una escena, pero no todos son capaces de descubrir la historia que se esconde detrás de ella. Durante este semestre aprenderán a hacer preguntas. Nunca confíen en una primera a clase. verificar información. Uno cree que una primera clase es solo eso. Entrar, sentarse, abrir un cuaderno nuevo y fingir que sabe exactamente qué está haciendo con su vida. Pero no. Una primera clase también puede ser un espejo. Y ese día, el espejo de Monteclaro decidió mostrarme algo bastante específico. Que todo el mundo parecía haber nacido para estar ahí, menos yo. La sala de periodismo era luminosa, ordenada, demasiado perfecta. Tenía esas ventanas enormes por donde entraba una luz bonita, casi ofensiva, como si el sol también hubiera sido aceptado con beca de excelencia. El profesor escribía en el pizarrón con una seguridad que me daba ansiedad. Los otros alumnos copiaban, subrayaban, asentían con la cabeza. Algunos hasta parecían tener opiniones reales, en el primer día. Yo, en cambio, tenía una hoja casi en blanco, una pluma en la mano y la sensación de que mi cuerpo estaba ocupando una silla que tal vez le pertenecía a alguien más interesante. Intenté escribir algo, cualquier cosa, pero mi mano solo apretaba la pluma como si estuviera firmando mi propia sentencia académica. Miré el reloj. El reloj no se movía. O se movía, sí, pero con esa crueldad lenta de las cosas que saben que uno está sufriendo. Y mientras el profesor hablaba, mientras la clase seguía, mientras todos parecían entender el idioma secreto de ser universitario, yo solo podía pensar en una cosa. ¿En qué momento exacto una persona empieza a sentirse parte de un lugar? Porque yo no me sentía parte de Monteclaro. Todavía no. Me sentía como un invitado elegante en una fiesta donde nadie me había mandado la dirección correcta. Por hoy es todo, chicos. Nos vemos mañana. Y si mañana cambia el sol, yo te vuelvo a encontrar, porque en medio del ruido tu señal me sabe guiar. Entre líneas tú y yo, un secreto en la radio. Entre líneas tú y dos, late fuerte a tu lado. Entre líneas tú y yo, si el mundo no nos entiende, déjalo pasar. Entre líneas empieza lo que no puedo contar. Cuando terminó la clase, sentí alivio. Un alivio breve, inocente, estúpido. Porque después vino el almuerzo. Y el almuerzo, en teoría, debía ser algo simple. Caminar hasta el comedor, tomar una bandeja, elegir algo que pareciera comestible, sentarse, comer, respirar, continuar viviendo. Nada dramático, nada cinematográfico. Nada que pudiera cambiar el tono completo de un día. Pero yo tengo un talento especial para convertir trayectos cortos en crisis personales. El comedor de Monteclaro era enorme, brillante, lleno de voces, risas, charolas, pasos, grupos que ya parecían tener historia, chistes internos y lugares asignados en el universo. Yo entré con mi bandeja como si estuviera cargando una bomba. Un sándwich, una bebida, un poco de dignidad prestada. Todo en equilibrio, hasta que choqué con alguien. En ese momento sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. No es una metáfora bonita. Lo digo en serio.
Si alguien me hubiera preguntado mi nombre en ese instante, probablemente también lo habría olvidado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Él dijo algo. Estoy casi seguro de que dijo algo. Pero si hoy me preguntaran qué fue, no podría responder. Lo único que recuerdo es haber pensado que nadie tenía derecho a ser tan ridículamente guapo. Me quedé completamente hipnotizado. ¿Estás bien? Sí, perdón, yo no estaba mirando. Y, por si fuera poco, también terriblemente avergonzado. Dios mío, qué desastre. ¿Por qué todo en mi vida tiene que pasar así? Yo solo quería sobrevivir discretamente a mi primer día de clases, pasar desapercibido, encontrar mi salón, comer un sándwich y volver vivo al dormitorio. ¿Y qué hice? Chocar de frente con el chico más guapo y más amable de todo el campus. En ese momento todavía no sabía cómo se llamaba. No sabía que trabajaba en la radio. No sabía absolutamente nada de él. Pero mi corazón ya había empezado a tomar decisiones sin consultarme. Y sí, ya sé cómo suena todo esto. Bastante cursi, ¿verdad? Pero seamos honestos, el amor también es un poco cursi. Y, por desgracia, parece que nunca pide permiso antes de llegar. Y claro, porque mi vida no podía simplemente dejarme existir en paz. La bandeja se me resbaló. Por un segundo vi mi almuerzo, mi orgullo y mis posibilidades de parecer normal cayendo al mismo tiempo. Pero él la sostuvo, así, sin esfuerzo, como si salvar bandejas ajenas fuera una materia de quinto semestre. Y yo sé que eso no debería ser romántico, lo sé. Una persona adulta, funcional y emocionalmente estable no se enamora porque alguien evita que un sándwich caiga al suelo. Pero yo nunca dije que fuera ninguna de esas tres cosas. Él estaba ahí frente a mí, tranquilo, alto, con esa seguridad absurda de la gente que no sabe el daño que hace cuando sonríe. Andrés. Aunque en ese momento yo todavía no sabía su nombre. Solo sabía que me estaba mirando con una calma insoportable, que tenía los ojos demasiado cálidos para ser legal y que mi cuerpo, traidor profesional, decidió olvidar cómo se respiraba. Nuestros dedos se tocaron cuando me devolvió la bandeja. Fue un segundo, menos que un segundo, tal vez, un accidente, nada. Pero mi cerebro no recibió el memo. Mi cerebro hizo estrellas, corazones, luces rosas, una producción completa, carísima, absolutamente innecesaria, dentro de mi cabeza. Y yo, que 5 minutos antes solo quería almorzar, terminé parado en medio del comedor como protagonista de una tragedia romántica escrita por alguien con muy poco respeto por mi estabilidad emocional. Oye, perdido. Ven aquí antes de que adopte a otro estudiante. Sophie me encontró después, o tal vez me rescató. Hay una diferencia, pero en ese momento no tenía energía para investigarla. Me senté con ella y traté de actuar como si nada hubiera pasado. Spoiler, no funcionó. Ella hablaba, gesticulaba, me explicaba cosas del comedor, de la gente, de quién era quién. Yo asentía en los momentos que parecían apropiados, pero la verdad es que mi atención había abandonado mi cuerpo y se había sentado en otra mesa. La mesa de él, la mesa de Andrés y de Alice Castillo. Porque claro, por supuesto, obviamente, yo no podía sentir algo raro por un chico cualquiera. No, tenía que ser por el chico que se sentaba al lado de Alice Castillo, la chica más perfecta, más elegante y más intimidante de todo Monteclaro. Alice era ese tipo de persona que no entra a un lugar, lo administra visualmente. Se sentó a su lado como si el espacio ya tuviera su nombre escrito, como si Andrés fuera parte natural del paisaje que ella controlaba. Y lo peor es que él ni se daba cuenta. Él estaba tranquilo, hablando, sonriendo, viviendo una vida normal, mientras yo estaba en otra mesa, emocionalmente destruido por un roce de dedos y un sándwich sobreviviente. Entonces Alice lo hizo. Se acercó a Andrés y le dio un beso en la mejilla, pero no lo miró a él, me miró a mí.
Y ahí entendí. Ese beso no era para Andrés, era para mí. Era un mensaje, una bandera plantada, una declaración silenciosa de propiedad en pleno comedor universitario. Y Andrés, pobre criatura hermosa y completamente inútil para leer tensión social, no notó nada, nada, ni el gesto, ni mi cara, ni el pequeño funeral que mi corazón estaba organizando en secreto. Y yo pensé, perfecto, Nicolás, excelente elección. Primer día y ya te gusta el chico de la Mean Girl. ¿En serio? ¿Ese era el plan? ¿Enamorarte del chico que claramente viene con guardiana, advertencia y sistema de seguridad incluido? Me dije que Alice ni siquiera era tan bonita. Mentira. Era lindísima. Una injusticia caminando en uniforme. Tenía esa belleza fría de las personas que jamás han tenido que preguntarse si están sobrando en una habitación. Y yo tenía una bandeja, vergüenza y una capacidad impresionante para perder batallas que nadie me había invitado a pelear. ¿Qué tenía ella que yo no tenía? Además de seguridad, presencia, altura emocional, cabello perfecto, una relación misteriosa con Andrés y la capacidad de besar a alguien en la mejilla sin entrar en combustión espontánea. Nada, casi nada. Sophie me miró como si pudiera leer todo eso en mi cara, y tal vez podía, porque Sophie tenía ese talento peligroso de las personas que entienden demasiado rápido. Yo intenté fingir que estaba escuchando lo que ella decía, pero mi mirada volvía sola. A Andrés, a Alice, a esa mesa donde mi primer almuerzo en Monteclaro se había convertido oficialmente en un problema. Después salimos del comedor. Sophie caminaba a mi lado, señalando lugares del campus, explicándome cosas que seguramente eran importantes. Yo quería prestarle atención, de verdad quería, pero mi cabeza seguía atrapada en el mismo lugar, en la bandeja, en sus manos, en Alice mirándome, en Andrés sin saber nada. Y quizá eso era lo peor. Él no tenía ninguna culpa, no había hecho nada, solo existía. Qué irresponsable de su parte, sinceramente. Existir así, con esa cara, esa calma, esa forma de moverse por el mundo como si no estuviera arruinando el sistema nervioso de estudiantes de primer semestre. Caminamos por el campus mientras la tarde empezaba a bajar. Monteclaro era más bonito a esa hora. Los edificios se veían dorados, los árboles se movían suave. Los estudiantes iban y venían como si todos tuvieran un lugar al cual regresar. Yo todavía no, pero por primera vez en el día, algo me jaló hacia un lugar específico, la radio. No sé si fue Sophie señalando el edificio. No sé si fue una voz lejana en algún pasillo. No sé si fue simple destino, que es como llamamos a las malas decisiones cuando todavía no entendemos sus consecuencias. Pero terminé frente al estudio de la 88.7 Monteclaro. Y ahí lo vi. Andrés, sentado frente al micrófono, con esa misma calma, esa misma seguridad, esa misma presencia que en el comedor me había dejado convertido en un desastre humano con bandeja. Y entonces todo encajó. No. Él era la voz de la radio, la voz que la noche anterior me había dejado escuchando en silencio, con la piel rara, como si alguien hubiera dicho algo directamente al lugar exacto donde yo escondía todas mis cosas. Era él, el chico de la bandeja, el chico de Alice, el chico de la radio, el dueño de esa voz que me había puesto la piel de gallina antes de que yo siquiera supiera su nombre. Dios, creo que me estoy enamorando. Pero el primer día, ¿en serio, corazón? ¿No podías esperar una semana, 3 días, una orientación académica completa? Debe ser mi ascendente en Piscis haciendo horas extras, o mi Venus en tragedia, o simplemente mi capacidad crónica para mirar a alguien inalcanzable y decir, sí, justo ahí, vamos a sufrir con estilo. Sophie estaba a mi lado. No decía nada que yo pudiera escuchar realmente,
pero su cara lo decía todo. Me había descubierto. Y yo, por supuesto, hice lo único digno que se puede hacer en una situación así: negarlo internamente con toda mi alma. No me gusta, no me interesa. Solo es guapo y amable, y tiene voz de programa nocturno, y manos seguras, y ojos de comercial de algo que no puedo pagar. Nada grave, nada que requiera intervención, nada que vaya a ocupar mis pensamientos durante el resto del día. Mentira. Ocupó todos. Cuando volví al dormitorio, fui directo a mi cuarto. Ni siquiera intenté fingir que tenía prioridades normales. Dejé mis cosas, abrí mi iBook y busqué la página de la radio como si estuviera investigando un tema académico muy serio. Primero hubo un ruido bajo, una textura de señal, ese pequeño vacío antes de que algo empiece. Después, su voz. Andrés Navarro. Más cerca de lo que debería estar. Más suave de lo que mi pobre estabilidad emocional podía manejar. Me levanté de la silla casi sin pensarlo y me dejé caer en la cama. No dramáticamente. Bueno, un poco dramáticamente, pero nadie estaba mirando, así que no cuenta. Me quedé boca arriba, todavía con el uniforme puesto, mirando el techo, como si ahí pudiera aparecer una explicación razonable para lo que me estaba pasando. Y mientras él hablaba desde la radio, mi día empezó a repetirse solo. Buenas noches, Monteclaro. Hoy empezamos el semestre con el pie derecho. El campus volvió a respirar con gente nueva, con nervios, con risas, con pasos que todavía no saben exactamente a dónde van, y eso siempre tiene algo bonito. Espero que hayan tenido un buen día, y si fue raro, si fue enorme, si sintieron que no encajaban del todo, no se preocupen. A veces, los mejores comienzos se sienten así. Yo soy Andrés Navarro y están escuchando 88.7 Monteclaro. Ahora vamos con una balada romántica. Porque no sé ustedes, pero yo siento la noche un poco distinta, más tranquila, más suave. Casi como si estuviera esperando que alguien se anime a decir lo que no pudo decir durante el día. Recuerden que pueden pedir sus canciones directamente en nuestro sitio. Y como siempre, algunas cosas se entienden mejor entre líneas. Buenas noches. Donde ser quien soy por dentro no me obligue a explicar. ¿Cómo voy a encontrar amor si yo no sé creer en él? ¿Cómo voy a abrir mi corazón si siempre aprendí a esconder? Tengo miedo del futuro, de decir mi nombre sin disfraz. Pero si me miras en silencio, tal vez pueda respirar.